Yo tuve la posibilidad de hacerla, un segundo. Tuve la posibilidad de hacerla hace más o menos una semana. Entonces, conectando un poquitico con todo eso que les contaba Dani sobre mí, yo soy barranquillero, eh, que realmente no soy barranquillero, yo soy samario, nací en Santa Marta, pero por cosas de la vida y por el trabajo de mi papá, toda mi vida, como quien dice, he vivido aquí en Barranquilla, entonces me siento barranquillero y más que mi esposa y mi hijo, que son barranquilleros también. Entonces, nada, yo soy de esta ciudad y lo digo con orgullo y soy feliz de decir que soy barranquillero. Tengo 35 años, soy un esposo hace 3 años casado, 10 años de relación con mi esposa, tengo un hijo de 2 años y medio y yo me había dedicado pues, toda mi vida, como les contaba, y pues ya conocía sobre Fusion, sobre la marca, pero yo venía con todo un tema, como quien dice, un entrenamiento y un conocimiento de trabajo de oficina, de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 a 6, y ese era el esquema mental que yo tenía. Eh, por ahí más o menos en el 2018 empiezo a emprender junto con mi esposa, tomamos la representación de un programa de vacaciones de la cadena Marriott para toda la costa. Adicionalmente, adicional a todo el tema de la costa, también desde el año pasado tenemos Medellín, y más o menos hace unos 4 años yo tomo la decisión de crear, como quien dice, una agencia de viajes para ofrecer todo un servicio adicional a pues lo que ya teníamos nosotros de todo el tema de mar. ¿Cómo llegamos a Fusion? Bueno, se mete todo el tema de la pandemia. La pandemia fue uno de los mejores años para nosotros con el tema de los viajes. Parece un poco loco porque la gente estaba encerrada por la pandemia, pero todas las personas decían, esto en algún momento se va a acabar, yo voy a volver a viajar, yo tengo que volver a salir a la calle. Entonces para la gente fue muy fácil estar encerrados en casa, tener el tiempo y la disponibilidad para conocer pues, las opciones de lo que vendemos nosotros, y ha sido uno de los mejores años. Luego de que se acaba la pandemia, empezamos como mi esposo y yo como a ver, ok, ¿qué más podemos hacer? Debemos seguir diversificando todo el tema de nuestro portafolio de ingresos, porque en este momento pues dependíamos 100% de dos ingresos diferentes, pero que venían juntos de la mano, como quien dice, y que al final pues si se cae el tema de los viajes, pues lastimosamente nos iba a empezar a, como quien dice, nos podía llegar a ir mal. Entonces empezamos a buscar varias opciones. Dentro de esas, más o menos hace unos 9 meses, pasa todo un tema con mi papá. Mi papá fue una persona que en su vida nunca se quejó de un dolor, nunca iba al médico, no sufría de ninguna enfermedad, pero lastimosamente mi papá empezó con todo un tema de un dolor en la cintura, y 40 días después mi papá fallece por un cáncer súper agresivo. Pocos, pocos cánceres se ven de ese tipo de diagnóstico como el que tenía mi papá, en donde pues todos los médicos nos decían que realmente no entendían qué había pasado con la salud de mi papá, por qué ese deterioro tan rápido. Entonces ahí empieza en mí todo un tema, luego de esos 40 días que vivimos con él, de estar en la clínica, de exámenes aquí, de exámenes allá, donde al final lo que nos dicen es pues que mi papá tuvo todo un tema de un cáncer de intestino delgado, que fue completamente silencioso, que tuvo todo un tema de metástasis en los huesos. Entonces ahí empieza en mí, como quien dice, todo un tema de, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué la enfermedad fue así? ¿Por qué a él? Entonces empieza, como quien dice, yo a leer sobre todo el tema de la enfermedad, empiezo a leer artículos, pero lo hacía de como de cierta manera, como de buscar un porqué, pero sin sentirlo dentro de mí de que lo estaba haciendo porque realmente quería saber qué pasaba. Entonces, cuando estamos con todo este tema de la búsqueda de un ingreso adicional, nos encontramos pues con esta hermosura de compañía, de la cual soy feliz hoy en día. Llevo 3 meses y medio en el negocio, y creo que hace más o menos un mes dicté una charla junto con mi esposa en donde yo les decía, hey, yo soy la persona que más pena le da hablar en público, y más que hablar entre ciento y pico de personas, y hoy hay 126 conectadas, gracias por su tiempo. Y esto es lo bonito del negocio, que nos va enseñando a nosotros que nuestras barreras están en la mente, en ningún otro lado están. Entonces, cuando yo ingreso al negocio, me doy cuenta pues de todo el tema de las bebidas, pero empiezo a ser consciente y me empiezo a dar cuenta del poder que tenemos nosotros en nuestras manos, del beneficio que podemos crear nosotros en las personas. Y ahí es donde le coloco el nombre a esta charla, que se llama el efecto X,
Y esta charla más que nada está basada en, como quien dice, en varios testimonios o en varias presentaciones a las que he podido asistir en estos poquito tiempo, de todas las que he visto, el lunes de bienestar, una charla que tuve la posibilidad de ver la semana pasada en Estados Unidos, que viajé con mi esposa a Miami y Orlando a abrir equipo allá. Entonces, dentro de todo lo que he podido ver, me encuentro con un tema de nutrición en donde empiezo a caer en cuenta, y el ejemplo va a ser mi papá, en donde empiezo a caer en cuenta de que para que exista una nutrición equilibrada, una persona debe tener un óptimo estado de salud y realizar con normalidad, como quien dice, sus actividades diarias. Entonces me encuentro con que nosotros, los seres humanos, de por sí, siempre tenemos una nutrición donde estamos con todo un tema de unos excesos, donde siempre tenemos sal, azúcar, alcohol, tabaco, grasas, productos químicos, todo un tema de contaminación y pesticidas que están dentro de los alimentos de hormonas, y siempre contamos con unas deficiencias en proteínas, en vitaminas, en minerales, en micronutrientes. Y me empiezo a dar cuenta de todo esto y empiezo, como quien dice, a ver lo que le pasa a mi papá, y empiezo como a analizar todo el proceso que él llevó desde el primer día hasta su último día, los meses antes a que le empezara todo el tema del dolor. Y me encuentro con esto, donde me dice que el 70% de las consultas médicas tienen relación directa con mala nutrición, donde existe todo un tema de excesos y deficiencias, y donde el 70% de las personas mueren por 4 enfermedades: cáncer, embolia, infarto y diabetes. Y todo esto lo ocasiona una mala nutrición. Mi papá fue una persona que nunca se cuidó en su forma de comer. Mi papá comía demasiado mal, y al final para nosotros, o para mí en el caso mío, era súper normal verlo comer de esa manera. ¿Por qué? Porque yo también estaba acostumbrado a lo mismo. Entonces empieza uno, como quien dice, a crecer con todos esos malos hábitos alimenticios que se nos empiezan a convertir a todos en algo normal. Y entonces, si nos ponemos a ahondar un poquitico en el tema, nos encontramos con que el 35% de las personas en Colombia no consumen frutas y el 70% no consume verduras diariamente. Yo hacía parte de esa estadística. ¿Y por qué digo que de esa estadística? Porque es que a mí nunca me acostumbraron. Puede que me hayan enseñado chiquito, pero cuando empecé a crecer dejé de comer bien, me empecé a alimentar mal, y eso es lo que yo veía en mi casa. Yo veía a mi papá comer mal, comíamos todos mal, que bueno, ok, puede que uno diga, ok, no está bien ni mal, pero al final no le estábamos dando al organismo los nutrientes que necesitamos. Entonces, si nos ponemos a ver, la recomendación de la OMS al día debe ser de 400 gramos, mayor o igual a 400 gramos la ingesta de frutas y verduras, y en Colombia, según los estudios, no llegamos a 100 gramos al día. Entonces ya yo me empiezo a dar cuenta que lo que le sucedió a mi papá y en el proceso en el que yo me encontraba, porque yo siempre he sido una persona con sobrepeso, yo siempre trataba de mejorar todo este tema del peso, pero nunca llegaba ni nunca encontraba la solución a lo que me estaba pasando, porque no era consciente de mi organismo ni era consciente de lo que me estaba metiendo en la boca. Entonces, leyendo un poco más, me encuentro con todo un tema que el día que lo entendí y lo leí a fondo, dije, por aquí estaba todo el tema de mi padre. Entonces me encuentro con este tema que se llama epigenética, y la epigenética lo que nos dice es que nos ayuda a comprender nuestro estilo de vida y que nuestro entorno puede afectar nuestros genes. ¿En qué sentido? Cómo determinados alimentos que consumimos, cómo si llevamos cierta vida sedentaria, si no hacemos ejercicio, al final nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos toda esa genética que estamos alterando el organismo de nosotros. Eso va a pasar de generación en generación. Entonces, colocando el ejemplo de mi papá, cuando mi papá le da todo su tema de cáncer y empezamos a preguntar en la familia, nos encontramos con que toda la familia de mi papá de generaciones anteriores habían tenido cáncer. Cuando empezamos a ir más, a ahondar más en el tema, nos encontramos con que aparte del cáncer, eran personas que no se alimentaban bien, que tenían problemas cardiovasculares, que sufrían de la presión. Entonces nos encontramos con todo un tema de enfermedades dentro de la familia, y ahí es donde yo digo, epa, aquí estaba pasando algo. Lo que le pasó a mi papá no fue porque le tenía que pasar a él, sino porque mi padre ya venía con todo un tema de una carga de generación en generación, y adicionalmente él era el organismo perfecto, por así decirlo, para que le diera la enfermedad. Entonces, mi papá era una persona que cuando él se alimentaba, desayunaba en las mañanas con Coca-Cola, almorzaba con Coca-Cola, cenaba en las noches con Coca-Cola, comía harinas,
comía picante y nunca tuvo una nutrición balanceada. Entonces ahí es donde yo, cuando empiezo todo el tema este de Fusion, que me empiezo a ahondar en el tema, a ir más allá de saber los beneficios de los productos y a leer sobre ellos y saber qué es lo que pasa con el mercado y qué es lo que nos ofrecen, me encuentro con que realmente el mercado de las bebidas lo que nos ofrece es esto, nos ofrece 100% azúcar. Todas las bebidas que consumimos, aparte de las bebidas de Fusion, todas contienen azúcar. Lastimosamente, nunca nos han enseñado este tema y así como no nos enseñaron a nosotros, también nos puede pasar, porque nos pasaba con mi hijo hasta hace 3 meses, en donde algunas veces íbamos a un cumpleaños, le daban una cajita de jugo y lo primero que hacíamos nosotros era coger, hijo, tómate la cajita de tu jugo y no, realmente no estábamos siendo conscientes que estaba lleno de azúcar. Entonces, al tomarnos una sola Coca-Cola, haciendo el ejemplo de la Coca-Cola, que es una de las bebidas que más se toma en el mundo, es una bebida que tiene más de 60 gramos de azúcar, una Coca-Cola de 600 mililitros, con eso es más que suficiente para que tengamos cubierta la necesidad de azúcar que necesitamos para todo el día. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque nunca nos han enseñado a leer las tablas nutricionales de los alimentos. Entonces aquí a manera de ejemplo, les coloco este ejemplo de la Coca-Cola que ya les comentaba, en donde normalmente nos colocan cómo es en la parte de arriba, que nos dice que tiene 21 gramos de azúcar, 84 calorías, y esto es lo que la gente lee porque es lo que colocan en negrilla, pero lo que las personas no leen es que una Coca-Cola de 600 mililitros tiene 3 porciones ese envase. Eso quiere decir que estas cifras que nos están dando de azúcar y de las calorías totales, perdón, hay que multiplicarlas por 3 y eso quiere decir que cuando nos tomamos una Coca-Cola de 600 mililitros, le estamos dando a nuestro organismo 63 gramos de azúcar, que son más o menos unas 14 cucharadas si nos basamos en la medida que nos da la OMS, que dice que una cucharada de azúcar son más o menos 4.5 gramos. Entonces, con una sola Coca-Cola ya hicimos todo el azúcar que le podíamos dar al organismo durante el día. Y peor aún es que muchas veces, como se los comentaba, les empezamos a dar las bebidas a nuestros hijos y nunca leemos las tablas nutricionales. Es decir, a mí creo que no me equivoco, pero si mi mente no me falla, en mi casa el jugo que me daban a mí todos los días era este juguito de la izquierda que es el néctar de manzana y de pera. Voy a darle a mi hijo jugo néctar porque es fuente de proteína. Y resulta que el jugo néctar, lo único que me estaba aportando a mí era azúcar, 26 gramos de azúcar en una botellita de 240 mililitros, que son aproximadamente 6 cucharadas. Entonces, claro, ahí es donde nos ponemos a ver, y si empezamos a caer en cuenta con el comportamiento que existe hoy en día de los niños y de todo el tema de problemas de atención, de que son hiperactivos y demás, muchas veces esa hiperactividad se debe a que el organismo está sobresaturado de azúcar y el azúcar lo que hace es que activa a las personas. Entonces, si a uno con una Coca-Cola lo pone como lo pone, imagínense lo que puede hacer donde un niño le damos de 2 a 3 bebidas de estas durante el día. Y peor aún, que cuando no me daban el jugo néctar, yo tomaba Hit de caja, que también lo tenía siempre en mi nevera, el juguito Hit, porque me gustaba el de naranja piña. Entonces, si leemos a fondo la etiqueta de la tabla nutricional de un juguito HIT, nos encontramos con que 1 litro, porque esta es la medida de un jugo de 1 litro, aquí lo que nos está diciendo es que tiene 22 gramos de azúcar, pero en 4 porciones. Eso quiere decir que tocaría multiplicar estos 22 gramos hacia las 4 porciones y estamos hablando que 1 litro de jugo HIT tiene aproximadamente 23 cucharadas de azúcar. Estamos metiendo al organismo casi 100 gramos de azúcar si en el día nos tomamos un juguito de 1 litro, que muchas veces lo hacemos, porque así como nos tomamos una Coca-Cola en la mañana, nos tomamos un juguito en la mañana, en la media tarde fácilmente nos podemos tomar otro. Entonces, es cuando yo empiezo a ver todo este tema de la mala nutrición con la que venía mi papá, con lo que le pasa en toda su enfermedad, que así mismo estaba yo igual, y cuando empiezo en el negocio, me empiezo a dar cuenta de todo esto, y yo digo, ok, hasta aquí llego yo, no sigo más, porque al final yo tengo que ser la fiel muestra y todos los que estamos aquí, que desarrollamos este negocio, tenemos que ser consecuentes con las bebidas que recomendamos y tenemos que entender que al final lo que estamos haciendo nosotros es crear bienestar en las personas
y cambiando vidas. ¿Cambiando vidas en qué sentido? Porque así como nosotros crecimos con azúcar todo el día y con malos hábitos alimenticios, si nosotros empezamos a cambiar nuestros hábitos, empezamos a tener hábitos saludables, enseguida la genética de nosotros empieza a cambiar y adicional al cambio de la genética de nosotros, de nuestros genes, también es lo que le estamos transmitiendo a todos los que tenemos hijos pequeños, qué es lo que están viendo ellos. Que mi papá es una persona que se cuida, que mi papá es una persona que se alimenta bien, que mi papá es una persona que toma productos que lo nutren, que tienen minerales y vitaminas, y que mi papá no es una persona sedentaria, ni que toma Coca-Cola todo el día, ni que toma jugos con azúcar. Entonces, ahí vamos que todo el tema de la importancia de la hidratación, porque muchas veces, siempre nos dicen, ok, hay que tomarse 8 vasos de agua al día, pero ¿por qué? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, nos encontramos con todos los beneficios que tiene el agua para nuestro organismo, porque sirve de suministro de nutrientes, elimina los desechos, protege las articulaciones y los órganos y nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Dentro de todo este tema de la hidratación, siempre encontramos, la mayoría de veces, mucha gente que nos dice, es que a mí no me gusta tomar agua. Pero si no tomamos agua y no nos hidratamos, no podríamos vivir, porque el agua es el elemento base para cualquier ser humano. Es decir, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, tanto para nosotros como seres humanos, como para las plantas y el resto de los animales del planeta. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que cuando nos encontramos con personas que nos dicen, ay, es que no me gusta, no me gusta tomar agua. Ok, piensa que no estás tomando agua únicamente, sino que te estoy ofreciendo y te estoy dando un producto que te va a generar un beneficio y es un producto que al final te va a ayudar a suplir y a mejorar tantas cosas que tiene uno en el organismo que uno no se da cuenta hasta que llega la enfermedad. Entonces, cuando empiezo a ver todo este tema de las bebidas, me encuentro con todo lo de la fusión nutracéutica y empiezo a leer un poquito más. No me quedo únicamente con el tema de la fusión nutracéutica, donde siempre hablamos que lo que hace la compañía es que extrae de la naturaleza todos esos componentes y todos esos beneficios de las plantas, de las culturas milenarias, y por medio de un proceso biológico lo convierten en los productos que recomendamos y que consumimos todos nosotros. Entonces me encuentro con que nutracéutico viene de la unión de nutrición y farmacéutico que fue creada en 1989 por el doctor Stephen de Felice, y él definió los nutracéuticos como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios para la salud, incluyendo la prevención y tratamiento de enfermedades. Y ahí es donde empiezo yo como a hacer clic con todos los productos y es donde yo digo, hey, tenemos un poder en nuestras manos de decirle a las personas, este producto fácilmente te puede salvar la vida y te puede cambiar tu forma de ser, te puede cambiar tu forma de alimentarte, porque al final los productos que son ricos en vitaminas, en minerales, en antioxidantes y en fitonutrientes, lo que están haciendo es cambiar, como les decía ahorita, toda esa parte genética que tenemos todos ya alterada y como quien dice, vuelve y hace que el ciclo cambie y que el ciclo vaya como debe seguir. Entonces, cuando unimos todo este tema de los nutracéuticos con la fusión nutracéutica de la compañía y lo juntamos con el agua, es como tenemos la maravilla de productos que tenemos en nuestras manos. ¿Y qué es lo lindo de esto? Que nuestros productos, mientras están, a diferencia, si se pone uno a analizar por qué todos los productos que dicen ser naturales, que son líquidos, contienen todo un tema de preservativos. Porque el agua, que así como nos hidrata, el agua es conductor. Entonces, cuando nuestros productos están en la forma que están en polvo, que lo que hacen dentro del proceso de la planta es que cogen todas esas, todos los nutrientes de las plantas y lo que hacen por medio de un proceso biológico, lo que hacen es que lo convierten en líquido, después lo evaporan, lo pasan a polvo y encontramos que ese polvito, como mal veces le decimos, ese polvito que estamos dando nosotros a las personas y que estamos consumiendo y que estamos recomendando, contiene más nutrientes
que el mismo producto que se puede comer uno dentro de una fruta o dentro de una verdura. Entonces, aquí es donde está la maravilla de nosotros, aquí es donde está el poder que tenemos nosotros, y es que entendamos que más allá de desarrollar un negocio donde tenemos tiempo, donde tenemos unos ingresos extra, donde podemos viajar, realmente hay que pensar que estamos cambiando vidas y salvando vidas. Y yo estoy completamente seguro que así como hace 11 años yo conocí el negocio y dije que no, y hace 3 meses dije que sí, si yo hubiera visto este negocio, porque no lo tenía en la cabeza, no lo tenía contemplado en ningún momento, 2 años atrás, y me encuentro con todo esto que había pasado diferente dentro de la compañía y de todo el proceso de cambio en los productos, donde ya van por una séptima generación, yo estoy seguro que si yo hace 2 años hubiera encontrado este producto, hubiera empezado a dárselo a mi papá y la vida de él hubiera podido cambiar. Pero como nunca es tarde para darse cuenta uno de las cosas, mi momento es ahora, y por eso yo hoy quiero estar aquí ante ustedes y seguir llevándole esto a muchas personas. Y como les comentaba ahorita, hace una semana decidí empezar a hacer todo un tema de visitar las empresas para hablarles sobre todo este tema de la fusión nutracéutica, los beneficios de los productos, del tema de la nutrición, de todo el tema del azúcar, de hacer todo un tema, como quien dice, de ejercicio y de actividad donde las personas se den cuenta la cantidad de azúcar que tiene una bebida. Y el primer sitio al que fui a hacer la charla, que fue la semana pasada, ante 70 personas ahí enfrente mío, fue en el Hotel Dan, que fue, como quien dice, mi segunda casa por 14 años. Mi papá era el gerente de ese hotel. Y cuando yo empiezo a hacer el negocio, yo le digo a mi esposa, hey, yo quiero ir a donde todo el mundo y a donde cada persona con la que hablo, le hablo del producto, le digo los beneficios que tiene. Y yo le dije, hey, yo lo primero que quiero hacer es ir al Hotel Dan y hablarle a los empleados y decirles, hey, ustedes son mi segunda familia y aquí estoy yo diciéndoles, 14 años después, con todo lo que pasó con mi papá, que existen las maneras de que ustedes tengan un beneficio en su organismo, de que ustedes cambien, porque trabajaron en los hoteles y en la mayoría de empresas, cuando los horarios son tan extensos, la gente se alimenta mal y no tenemos la conciencia. Y yo dije, yo quiero crearle conciencia a los empleados del hotel, porque al final fueron mi segunda familia. Y ahí es a donde llego con ellos y les muestro todo un tema de los productos y en donde me baso únicamente en los beneficios del producto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre presente que nuestro sistema de productos se divide en dos, donde tenemos todo un tema de un sistema base, que cuando empezamos a ahondar más en el tema, nos encontramos con toda una línea que limpia el cuerpo, y encontramos que la fibra, que es un componente importante en la dieta, debemos consumir de 25 gramos a 38 gramos al día, donde su bajo consumo, nuevamente vuelve a mensaje la palabra cáncer, está asociado a las enfermedades de mayor riesgo, se encuentra en las frutas y verduras y no lo consumimos. Y nosotros tenemos una línea de productos que está supliéndole al organismo la cantidad de fibra que necesita en un sobre. Entonces ahí es donde yo digo el poder que tenemos nosotros en las manos. O sea, tenemos 6 productos diferentes en la línea limpia, en donde tenemos todo un tema para limpiar el colon, todo el tema de los probióticos, que tenemos 10.000 millones de probióticos, cuando normalmente la gente consume una enterogermina que tiene 2.000 millones. Tenemos todo un tema de fibra líquida, tenemos el jugo verde que tiene espirulina, que tiene más beneficios y más minerales y vitaminas que coger la manzana y pelarla junto con la espinaca y el que yo lo hacía. Todo el tema del Berry Balance, que es el diurético para todo el tema del pH del organismo, el reset para limpiar el hígado. Y sigo andando en el tema y empiezo a leer sobre las proteínas. Y me encuentro con que las proteínas regeneran las células, donde tenemos unos productos que regeneran las células, y donde al final todas las proteínas, que tampoco suplimos al 100% en la forma alimentar muchas veces, nosotros tenemos los productos que al final nos van a proveer y a regenerar las células de nuestro organismo, y sin darnos cuenta lo tenemos en un sobre guardado en el maletín. O sea, tenemos unos productos que al final van a terminar cambiando la vida a una, a dos, a tres, a cinco, a 10, a 20, a 100, a 500 personas o a 1000 o a miles de personas, pero con que cambiemos una vida y le mejoremos la vida a una sola persona va a ser suficiente para nosotros. Y seguimos ahondando en el tema y nos encontramos con una línea que yo era de los que siempre decía, y te recomiendo este energizante porque es natural, la diferencia del Red Bull que tiene azúcar, y este es natural, no te va a acelerar. Pero entonces, leyendo sobre el tema de las vitaminas, más que ser un energizante, es la cantidad de vitaminas y de minerales y de antioxidantes que tienen nuestros productos,
donde nos encontramos con toda esta línea de revitalizante, en donde tenemos el Vita Extra T, el Vita Energía, el Nutra Day. Hoy en día mi hijo ya me dice, papi, prepárame mi sobrecito, y se toma su juguito. Se lo damos en jeringa, él tiene 2 años y medio, se lo damos en jeringa y le decimos que se lo tome como si fuera una medicina, porque todavía está acostumbrado a tomar únicamente agua, pero ya le vamos creando a él todo un tema de bienestar y de conciencia y de que nos vea a la mamá y a mí todo el día consumiendo los productos. Y cuando empezamos a ver todo el tema de la línea de los productos potenciadores, nos encontramos que ya todos conocemos la línea de productos. Nos encontramos con los productos que nos suben el sistema inmunológico, que nos ayudan a quemar grasa, que nos ayudan a mantenernos en forma, todo el tema hormonal, las articulaciones, el Golden Flex, el Passion, que nos ayuda con todo el tema de las personas que sufren de migraña, todo el tema de colágeno, el HGH, el Coolage, todo el tema de la línea de vigor mental, de la línea deportiva. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que tenemos más de 30, 29 o 30 referencias de producto, en donde todo producto que nosotros tenemos le estamos dando bienestar a alguien. En lo que sea que la persona quiera consumir, ahí va a encontrar un producto que le va a cambiar su vida y que le va a mejorar algo en su organismo. Entonces, ahí es donde yo empiezo todo un proceso. Esta es mi primera historia. Hoy que la buscaba para ponerla para la presentación, mi primera historia fue esa de la izquierda, donde puse todos unos sobres cerrados, en donde no generé nada. Y empiezo a caer en cuenta que al final la mejor manera de venderme yo ante las demás personas es mostrándoles el consumo propio del producto. Yo hoy soy feliz yendo a la calle con mi termo de Fusion, tengo sticker en el computador, tengo mi pin de LeaderX en el maletín del computador, y a donde voy hablo de la marca y lo hago con orgullo, porque hoy soy consciente del beneficio que estoy generando en las personas. Que no importa que hoy la persona me compre un producto, que no importa que no se asocie conmigo, con que la persona consuma el producto, para mí es suficiente, porque esa persona que hoy empieza a consumir el producto, fácilmente empieza a consumirlo ella y llega a su casa con todo un tema de consumo de producto, y al final estamos salvando vidas. Entonces, así empecé yo, con todo un tema de historias, en donde siempre estoy montando los productos que estoy consumiendo. Y adicional a todo el tema del negocio, cuando lo empecé, que empecé a crear todo ese tema de beneficio de conciencia en mí, empecé a crear el hábito en mí, que no lo tenía, de hacer ejercicio regularmente, y empiezo a tomar unas clases de boxeo en mi casa. Entonces empiezo a pensar y a ser consecuente con lo que estoy diciéndole al resto de las personas, donde debes llevar una vida activa, donde debes hacer ejercicio, donde debes alimentarte bien. Y hoy, buscando los videos, me encuentro con esto, en donde, aparte de yo hacer el ejercicio, de crear beneficio para mí, como les comentaba ahorita, mi presentación se llama el efecto X, porque así como nos está cambiando la vida a todos nosotros, esa X que llevamos todos y que tanto hablamos todo el día de los productos y demás, así como nos está cambiando a nosotros, también estamos generando en esos chiquitines y en las futuras generaciones el reflejo de nuestros actos. Porque lo que ellos ven hoy es lo que nuestros hijos son nuestro reflejo, y ellos serán mañana lo que les enseñemos hoy. Ya mi hijo me pide que haga ejercicio, ya mi hijo con 2 años y medio se toma sus bebidas, ya mi hijo con 2 años y medio es consciente de que uno debe llevar todo. Entonces, si yo desde ahora puedo cambiar esa vida de mi hijo, lo voy a seguir haciendo. Y ya para terminar, quiero dejarles esta frase, que nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida, y adicional a eso, dejarlos con este interrogante. Steve Jobs decía, cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la ante demasiados días seguidos, sé que necesito algo. ¿No llevas? Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Gracias, Pipe, por la información. De verdad, qué alegría escucharte con toda la certeza y la postura del caso con las bebidas, realmente aportando conciencia
de la más alta calidad, como obviamente siempre lo decimos día tras día, cada vez que llegan personas con altísima calidad profesional como tú y con visión empresarial, vamos a poder seguir impactando más personas, creando más movimiento de salud, que la gente se siga enamorando de nuestras bebidas. Y como lo tú decías, hay personas que vienen y se unen al equipo de expansión en 16 países y hay personas que van a querer elegir hidratación saludable, así como eligen comprar cualquier producto que hoy escogen en su día a día. Y no importa si hacen parte del movimiento como socios o como clientes, la verdad es que estamos creando un movimiento de salud espectacular y lo que tú decías es real. La gente a veces elige todas las opciones que están en el mercado que no son las más saludables o son para nada saludables porque no son conscientes, no tienen la información, no tienen esa información que nosotros tenemos a partir de que comenzamos a llegar a la compañía. Y esa es nuestra misión, realmente compartirle a las personas que encuentren una oportunidad saludable para quitarse la sed de forma práctica, sencilla, en cualquier parte, en cualquier momento, en el carro, en el trancón, en la oficina, en el avión, en el gimnasio, en la casa, en la cocina, en el baño, bueno, en cualquier lugar. Las bebidas son súper portables para que te acompañen. Así que muchas gracias por estar conectado esta noche de bienestar, este lunes de bienestar. Un abrazo para todos y esperamos que les haya gustado la información del gran Pipe para seguir aprendiendo y que sepas que esta marca llegó para quedarse, viene creciendo en 16 países y que estés absolutamente tranquilo, confiado, que vamos a estar en el mundo entero conquistando más paladares y más personas para que elijan una hidratación saludable. Así que feliz noche y que tengan un feliz fin festivo aquí en Colombia y en el resto de países del mundo donde no es festivo. Feliz lunes. Bye bye. Gracias, Pipe. Chao.